過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたのそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れる見えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた戻れない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよまだあの日の二人手を伸ばしてるAntes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal, un saludo para Black Cranium, para el Bakido, para Maikoto Fanfics, para Jair Flores, para el Albert, para Juan de la Cruz, para Site Zero, para Red Set, para Milar Leiva, para Alejandro López, para Emanuel, para Leonardo Rocha, para Edgar Martínez, para César Flores, para Ricard Flores, para Michael Cubo, para Brian Alexander, para Basi Rodríguez, para Mauricio Hernández, para C7 Cercero y para Brian Morales, gracias por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Ah. Por fin estás despierto. Entonó una voz familiar. Prácticamente podía sentir el alivio que la frase parecía transmitir. Se dio la vuelta y su expresión tensa se relajó. Su padre estaba recostado en una silla dorada que parecía hecha de luz. No parecía haberse afeitado en mucho tiempo, lo que probablemente fue intencional ya que podía lucir como quisiera, y la horrible herida en su brazo parecía haberse curado por completo, pero sus ojos estaban llenos de preocupación. Ato sonrió a modo de saludo pero inmediatamente frunció el ceño, encontrando el ambiente en el que se encontraba particularmente extraño. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Te noqueaste y estamos bajo el agua, respondió Heracles en un santiamén. Gracias por el análisis tan necesario. Nunca hubiera imaginado lo contrario. Realmente no puedo decirlo de otra manera, suspiró Heracles y su mirada se dirigió hacia el brazo derecho de Athos con una pizca de miedo. Nunca me dijiste que era tan poderoso. Yo tampoco conocía su poder. Era la primera vez que lo usaba, gruñó Athos y se apoyó contra la barrera dorada. Ajá. Debería haberlo adivinado ya que volaste la mitad de tu cuerpo en pedazos. Perastos logró mantenerte unido, de lo contrario, habría tenido que pescarte pedazo por pedazo. Los ojos de Athos se abrieron en estado de shock. Espera, ¿qué? Miró hacia abajo a su brazo derecho. Habrías estado muerto si no fuera por tu cuerpo divino. Tu cuerpo tardó 2 días completos en comenzar a sanar, y eso teniendo en cuenta tu escandaloso factor de curación y mi ayuda, dijo Heracles con gravedad. Pero en el lado positivo, Dionisio ya no existe, está muerto. Los ojos de Athos se abrieron aún más. Las sorpresas siguieron llegando. De hecho, había esperado que Dionisus se viera comprometido durante algunos años, pero ¿no era esto demasiado? No exactamente. Los inmortales no pueden morir, pero el ataque que lanzaste fue algo que nunca había visto antes. Heracles se estremeció un poco. Su poder era insondable. La esencia de Dionisio probablemente esté tan dispersa que formar una conciencia, si puede, le llevaría décadas en el mejor de los casos y siglos en el peor. Athos exhaló pero sus ojos brillaban. La situación en la que se encontraba Dionisio era la única forma de derrotar a un inmortal por un buen tiempo. Perky y sus amigos tuvieron que pasar por 2 series completas de libros para hacer lo mismo con Cronos y Gea, pero tenía un arma que podía hacerlo en un instante. Había aprovechado solo una fracción del poder de Vajra, pero fue suficiente para hacer pedazos a un atleta olímpico. Claro, casi lo mata y Dionisio era el más débil de todos, pero demostró que la tarea imposible de derribar a Zeus puede no ser tan imposible como parecía. Pero Shiva me advirtió que los seres con divinidad tenían algún tipo de resistencia. ¿Dioniso fue una excepción o la conclusión de papá es incorrecta? Pensó. Espera, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la pelea? Athos frunció el ceño. 6 días, más o menos unas horas, respondió Heracles. 6 días. ¿No debería el dios del sol estar persiguiéndonos ahora mismo?
Incluso si lo desgarraras, no tardaría mucho en sanar. Tienes razón. Por eso estamos bajo el agua, sonrió Heracles. Es el dominio de Poseidón y no es algo en lo que pueda entrar imprudentemente. Papá lo prohíbe expresamente. ¿No soy inteligente? El ceño fruncido de Athos se profundizó. ¿Cómo puedes entrar entonces? ¿No eres un dios también? Pensé que era una ley antigua que un inmortal no puede invadir el dominio de otro inmortal sin permiso expreso. Heracles simplemente resopló en respuesta. ¿Ley antigua? Ja. Mierda. Si ese es el caso, ¿por qué los atletas olímpicos temerían a los titanes? Es simplemente una forma de evitar las luchas internas entre los atletas olímpicos. Es una regla establecida por tu abuelo y un hecho cumplir por él. Además, se refiere principalmente a los dioses mayores, ya que todos los atletas olímpicos pueden cuidar de los dioses menores con solo un movimiento de sus manos. Athos enarcó una ceja con expresión de incredulidad. Bien, la mayoría de los dioses menores, suspiró Heracles. Me volaría al reino venidero si el tío Poseidón estuviera actualmente consciente y prestando atención a su reino. Apolo no se atrevería a entrar incluso si Poseidón estuviera inconsciente. Le teme demasiado a papá por eso. Ya veo, murmuró Athos. Hablando de An, ¿no soy inteligente? Repitió Heracles, cruzándose de brazos. Sí, lo eres, suspiró Athos y Heracles se echó hacia atrás, su rostro plasmado en una sonrisa satisfecha. Hablando de leyes antiguas, continuó Athos, mirando a su padre, el abuelo puede romperlas. ¿Qué? Retumbó Heracles, la sonrisa se desvaneció tan rápido como apareció. Las paredes del Dorado temblaron un poco. Athos esperaba tal reacción ya que nunca le había dicho explícitamente a su padre la razón por la que recibió Vajra. Después de todo, las leyes antiguas eran similares a las leyes de la física para los mortales. ¿Quién no se sorprendería al escuchar que un hombre desafió la gravedad o hizo caso omiso de las leyes del movimiento? ¿Cómo? Espera, ¿cómo es que sabes esto? Cuestionó Heracles, agarrando la silla con tanta fuerza que comenzó a desmoronarse. Shiva me lo dijo. Aparentemente, el método que usa no es infalible ya que tiene efectos secundarios desastrosos. ¿Cómo te confías en un primordial extranjero? Especialmente uno cuyo panteón tiene una clara enemistad con el nuestro, dijo Heracles, sus ojos traicionando su ansiedad. El panteón hindú no tenía las mejores relaciones con los griegos. No después de que Dionisio intentara invadir la India cuando era un semidios. Es la razón por la que tengo Vajra. El abuelo le robó algo a Shiva, y acepté, matar ahí. ¿Hiciste qué? Tomó bastante tiempo evitar que su padre lo golpeara y aún más calmarlo, pero finalmente, las grietas en la barrera dorada se repararon. No tengo idea si eres estúpido o simplemente valiente, suspiró Heracles, frotándose la cabeza como si luchara por comprender lo que su hijo acababa de decirle. Escuché eso antes, sonrió Atis, rascándose torpemente la cabeza. Heracles suspiró una vez más, sobre la invulnerabilidad de papá a las leyes, ¿podría estar relacionado con caos? ¿Tienes algo similar, no? No es posible. Es Miso, espera. Athos frunció el ceño. Libéranos, Breaker, suplicamos, desde los confines de la semilla caos, semilla del caos. Athos nunca había entendido realmente las dos últimas líneas de la profecía de las parcas, pero después de recibir a Vajra y escuchar sobre Lopiotaraus, había comenzado a prestar más atención. Pasó por la pesadilla que había tenido después de la pelea. Era el sueño más gráfico que jamás había tenido. Tanto es así, que dudaba si era un sueño en primer lugar. Por horrible que fuera, el recuerdo que más le llamó la atención no fue el monstruo Lovecraftiano con tentáculos, sino la gema púrpura en su centro. Inmediatamente convocó a Leviatán, asegurándose de atraparlo en su brazo ileso. Escaneó el arma y cuando llegó a la cima, su corazón dio un vuelco. La gema azul pulsante en el centro de su hacha tenía exactamente la misma forma y proporciones que la gema púrpura. ¿Qué es? Preguntó Heracles, luciendo preocupado. Athos ignoró sin querer la pregunta porque su mente estaba demasiado caótica. ¿Era la gema morada la semilla del caos? Las parcas parecían estar atrapadas en él, pero ¿por qué la gema de Leviatán tenía exactamente la misma forma? ¿Fue una coincidencia? No, eso es imposible. ¿Zeus tiene acceso a la semilla caos? Eso explicaría la invulnerabilidad parcial a las leyes antiguas, pero ¿por qué robaría el ojo de Vishnu? Espera, ¿el ojo de Vishnu no se titula el ojo del orden? ¿Orden, caos, quizá? Las cejas de Athos se elevaron más y más. ¿Pero eso tenía sentido?
¿Podría una parte de un primordial realmente controlar a Caos? Lo dudaba. Athos. ¿Qué es? El grito de Heracles devolvió a Athos a la realidad. Sí, papá, ¿sabes lo que esto significa? Dijo Athos, levantando la palma de la mano con el pulgar metido y cerrándola, la misma acción que Parcas parecía estar repitiendo en su pesadilla. ¿Qué? Dijo Heracles confundido, mirando a Athos como si le hubiera crecido una tercera extremidad. Solo responde a mi pregunta. ¿Sabes qué es esto? Preguntó Athos expectante. Sí, pero ¿por qué, papá, por favor? Bien. Es realmente simple. Significa ayuda bien. Es realmente simple. Significa ayuda. La mente de Athos volvió a las líneas de la profecía. Las Moiras estaban pidiendo ayuda una vez más, y de acuerdo con lo que dijeron y lo que vio, parecían atrapadas en la semilla del caos, lo que sea que eso fuera. Además, Zeus era actualmente el mejor candidato para el que lo poseía. Si eso no fuera lo suficientemente loco, Leviathan's Gem parecía tener alguna conexión con eso. Pero, ¿por qué Zeus atraparía a sus propias hijas y cuándo lo hizo? La primera pregunta fue fácil de responder ya que las tendencias paranoicas y desconfiadas de Zeus eran bien conocidas en todo el vasto cosmos. Después de todo, él fue quien se tragó a Metis por temor a ser derrocado por su descendencia. En cuanto a la segunda pregunta, solo el propio Zeus sabría la respuesta. ¿Te importaría decirme en qué estás pensando? Dijo Heracles una vez más, con una mirada de preocupación coloreando su rostro. Es complicado, respondió Athos, mirando a los ojos azules de su padre. Pruébame bien, suspiró Athos. Puede que tengas razón. Zeus de hecho puede tener algo relacionado con Caos en su poder. Probablemente lo usó para atrapar a las Parcas por razones desconocidas y la gema de Leviatán está relacionada con algo que podría llamarse semilla de Caos. La expresión de Heracles se transformó tantas veces que parecía un hombre que sufría un ataque. Tal vez la cantidad de información que estaba absorbiendo hoy era un poco demasiada, o su lucha contra Apolo y Dionisio le exigió demasiado. De cualquier manera, sus cejas continuaron bailando en su frente, expresando claramente la confusión que sentía. Eso es imposible. Dijo después de digerir parcialmente la información. A pesar de su comportamiento algo tranquilo, sus manos temblaban ligeramente. Si lo que dijo su hijo era cierto y alguna vez llegaba a oídos de los atletas olímpicos, se produciría el caos. Oye. Yo tampoco lo sé con certeza, pero esa es la conclusión a la que apuntan todas las pistas. Athos levantó su brazo ileso en señal de rendición. Pero no hay otra manera de que pudiera haber robado algo de otro panteón. De una entidad de nivel primordial en eso. El ceño fruncido de Heracles se profundizó al saber que lo que su hijo había dicho era correcto, pero aún tenía sus dudas. Había visto a las Parcas en persona varias veces. No parecían atrapados, ni debilitados en ningún sentido literal. Además, si los destinos estaban bajo el control de Zeus, ¿por qué el Olimpo estaba actualmente en peligro? Incluso Gea tuvo que refrenar su arrogancia frente a las Parcas, entonces, ¿cómo pudo Zeus dejar que el Olimpo cayera tan bajo? ¿O fue la gran agitación, solo otro plan de su padre? En ese momento, Athos dejó escapar un gemido bajo y los ojos de Heracles se entrecerraron. Necesitas descansar. Tu cuerpo no ha sanado lo suficiente. Vuelve a dormir, ayuda. Tengo tantas preguntas. Sin embargo, Athos hizo una mueca mientras más dolor subía por su brazo derecho. No estaba mintiendo. Tenía un montón de preguntas que necesitaban respuesta. El primero y más destacado fue sobre la aparición repentina de su aeroquinesis y electroquinesis. Supuso que era un efecto secundario del ritual, pero ¿por qué no había aparecido hasta ahora? Sabía que su padre tenía una respuesta ya que recordaba vívidamente el día en que lo conoció cuando era un bebé. Esa declaración que hizo su padre había sido grabada a fuego en su cabeza desde ese día. Las preguntas pueden esperar, pero tu cuerpo no. Hablaremos más tarde una vez que puedas ponerte de pie sin hacer una mueca. Heracles sacudió la cabeza y agitó la mano. El suelo dorado de la burbuja se elevó unos centímetros y se suavizó mucho, formando algo parecido a una cama. Athos sintió que el viento le acariciaba la mejilla y abrió los ojos de golpe, encontrándose de nuevo en un entorno desconocido. Frunció el ceño y se sentó, su mano derecha completamente curada y con su máxima fuerza. Esta era la segunda vez que se despertaba en el lugar equivocado. La primera vez fue cuando despertó en total oscuridad y fue una pesadilla. Las posibilidades de que esto fuera algo similar eran altas, pero ¿cuál era la razón por la que tenía esos sueños?
sueños que parecían tener algún significado oculto enterrado en su interior. Los semidioses tenían sueños proféticos, pero algo le dijo que no era tan simple. Se miró el antebrazo, donde Bajra latía inocentemente, una tenue luz dorada arremolinándose a su alrededor. Será tu luz en la oscuridad, guiándote, llevándote a lo que necesitas para lograr tus objetivos. Será mejor que esto sea útil entonces, murmuró para sí mismo antes de mirar a su alrededor. Sus ojos se abrieron de inmediato, ya que su entorno no era tan desconocido como pensaba. Un campo de trigo interminable se extendía en la distancia, mientras un cielo caleidoscópico se arremolinaba arriba, una multitud de colores agitándose. Era el mismo campo de trigo en el que había conocido a Deméter después de enterarse del ritual de Nereus. Llamó a Leviatán antes de caminar lentamente hacia adelante, su capa negra y su hacha de aspecto maligno sobresalían en el mar áureo. Hablando de dicha hacha, tendría que buscar en la gema de Leviatán más tarde. La relación de semillas de caos era demasiado importante para ignorarla. Tal vez los telequines podrían dar él algunas respuestas. Empujó ese pensamiento a la parte posterior de su cabeza y comenzó a caminar penosamente hacia adelante. Las plantas de trigo que antes llegaban a su pecho ahora apenas llegaban a su cintura y cada paso que daba aplastaba a muchas de ellas bajo sus pies. Unos minutos más tarde, apareció un pequeño punto marrón en el mar de oro. Parecía tan fuera de lugar que era imposible pasarlo por alto. Esto no estaba aquí antes, susurró antes de despegar del suelo y volar por los aires. Con un estampido sónico, salió disparado hacia adelante, mientras sostenía sus manos hacia adelante, cortando el aire y haciendo que el mar de trigo se partiera. ¿Moisés existe en este universo?, pensó mientras sonreía. Volar era demasiado divertido. A medida que se acercaba al punto marrón, sus proporciones y características se hicieron más claras. Era una mesa larga de caoba de color marrón rojizo, que tenía tallas intrincadas que representaban los principales eventos de la mitología griega. El derrocamiento de los titanes, la gigantomaquia, Zeus derrotando a Tifón y Apolo matando a Pitón. Todo, desde el nacimiento de los protogeni hasta el reinado de los dioses, estaba representado con un detalle tan sorprendente que parecía irreal. Parecía tan perfecto que casi lo hacía menos hermoso. Auge. Aterrizó junto a la mesa, pulverizando el trigo alrededor de sus pies en un amplio círculo. «Maldita sea», susurró tan pronto como el polvo se aclaró y reveló la mesa. El arte era verdaderamente de otro mundo. Pasó los dedos por las tallas, admirando su belleza, pero cuando rodeó la mesa hasta la mitad, frunció el ceño. No había tallas en la otra mitad de la mesa. Las tallas no se detuvieron abruptamente, sino que estaban incompletas, como si alguien todavía tuviera que completarlas. Retumbar. El suelo tembló de repente y Athos inmediatamente saltó hacia atrás, elevando al Leviatán pero bajándolo con la misma rapidez. 4 grandes tronos de piedra emergieron del suelo, rompiendo la tierra y deteniéndose una vez que salieron a la superficie por completo. La suciedad se deslizó automáticamente de los tronos como si no se atrevieran a ensuciar su superficie y aparecieron símbolos en los respaldos de las sillas. Cada uno de ellos era diferente y exudaba un aura diferente. El que estaba en un extremo de la mesa tenía un martillo y una forja tallados en él. Se escuchaban débiles sonidos de metal contra metal y Athos casi podía sentir el calor que emitía el trono. El trono en el extremo opuesto tenía tallada una cornucopia marrón cuya aura cambiaba constantemente, de un calor ardiente a un frío helado, a una muerte marchita a una primavera floreciente. Los lados de la mesa lucían los otros 2 tronos, uno de los cuales tenía una paloma rosa. Su talla exudaba un aura extremadamente enigmática que parecía poderosa y extrañamente sensual al mismo tiempo. El último trono fue, con mucho, el más interesante y cuyo aura fue la más palpable. Un símbolo omega griego de color rojo sangre fue tallado en él y emanaba sed de sangre y violencia. Una necesidad de rasgar y desgarrar cualquier ser vivo frente a él. Ira primaria. Brutalidad. Muerte. Athos entrecerró los ojos al sentir que el aura lo envolvía. ¿Qué significaba todo esto? Las auras continuaron acumulándose, entrelazándose y cargando el aire con tal poder que el suelo comenzó a retumbar débilmente. Grieta. Los ojos de Athos se abrieron cuando una gran grieta partió la mesa de caoba, dividiendo perfectamente la mitad tallada y sin tallar. El suelo continuó retumbando débilmente e inmediatamente dio un paso atrás antes de que el entorno se volviera borroso. La luz se curvó y los colores se estiraron, convirtiendo el campo de trigo en un revoltijo de manchas que se arremolinaban en movimientos erráticos que harían que cualquier mortal se lanzara.
Le tomó unos segundos a su entorno volver a la normalidad, pero el campo de trigo y los tronos de piedra no se veían por ninguna parte. En cambio, una montaña gigante cuya cumbre parecía haber sido tragada por las nubes se cernía sobre él. Sus lados estaban cubiertos de vegetación, tan exuberante, que prácticamente podía oler los árboles y las plantas. Habría sido una vista normal, hermosa, pero normal si no fuera por los dos picos nevados que estaban a cada lado. Ver la dicotomía frente a él lo hizo fruncir el ceño. La nieve parecía evitar mágicamente la montaña, como si hubiera algún campo de fuerza invisible cubriéndola, permitiendo que se mostrara la exuberante vegetación. Sacudió la cabeza antes de mirar la montaña con más cuidado. Tener un cuerpo divino también significaba tener una vista mejorada, lo suficiente como para detectar una hormiga arrastrándose sobre una brizna de hierba a 1 milla de distancia. Detrás de los muros de árboles que parecían tragarse la montaña, había pequeños racimos de plano, hierbas resplandecientes. Eran tan numerosos que si no fuera por los árboles, la montaña habría brillado en la oscuridad. Examinó la montaña una vez más, la multiplicidad de las hierbas antes mencionadas lo asombró. Exudaban una inmensa vitalidad y espíritu, eclipsando con creces a las fuertemente protegidas manzanas de la inmortalidad, y parecían balancearse incluso en ausencia de viento. Se entrelazaron y entrelazaron con sus vecinos, lo que implica alguna forma de conciencia y habilidad locomotora. Dio un paso adelante, con la esperanza de ver más de cerca, pero su entorno cambió una vez más, esta vez revelando una escena más mágica. Estaba en un acantilado que daba a un lago grande y claro y a cada lado de él había árboles altísimos que avergonzarían al Hiperión. Podía escuchar el canto de los pájaros, e incluso divisar una hermosa cascada en la distancia. Ram. Tronó una voz y miró hacia atrás en estado de shock. Un ser estaba sentado con las piernas cruzadas y la musculosa espalda mirando hacia Athos. Su tamaño empequeñecía completamente al suyo mientras que el cabello largo y suelto caía en cascada por su espalda. Una parte de sus exuberantes mechones estaba atado en un moño en la parte superior de su cabeza, mientras que cuentas marrones rodeaban sus abultados bíceps. Pendientes negros colgaban de sus orejas y estaba cubierto con una tela color azafrán de la cintura para abajo. Athos estaba seguro de que no era un humano, ya que una larga cola que podía envolver su cuerpo un par de veces se agitaba desde la parte baja de la espalda. Su antebrazo de repente tembló y miró hacia abajo confundido, encontrando la palabra dorada Bajra tarareando. Ram. El ser retumbó una vez más y su entorno se volvió borroso. Ahora estaba sobre tierra agrietada, un camino destrozado. Los edificios rotos y los árboles arrancados llenaron su visión, pero su atención se centró en lo que estaba sucediendo ante él. Un niño, de no más de 10 años, estaba acunando la cabeza de otro niño mientras las lágrimas inundaban sus mejillas. Lo inquietante era que el niño que estaba acunando obviamente estaba muerto. Los ojos marrones vacíos miraban al cielo mientras una gota de sangre caía de su boca, desapareciendo en los débiles comienzos de una barba de chivo. Su pecho fue aplastado por un pilar de hormigón caído y charcos de sangre seca cubrieron el camino de abajo. Los ojos de Athos se agudizaron al mirar las piernas del niño. No eran humanos. Saitro, susurró para sí mismo. El niño tenía la parte inferior del cuerpo de una cabra, completa con un par de patas y pezuñas de cabra peludas. El cuerpo del sátiro se estremeció y se transformó, convirtiéndose en un pequeño retoño. Era el retoño de un arbusto de enebro. Miró al joven que lloraba una vez más y su corazón se hundió. El chico tenía el cabello despeinado, color negro azabache y ojos verde mar que se estaban enrojeciendo a causa de las lágrimas. Era el famoso cerebro de algas. El protagonista. Perseo Jackson. Los ojos de Athos se abrieron de golpe por segunda vez y un techo dorado translúcido lo recibió. Se sentó, su mente un poco caótica, tratando de comprender lo que había visto. La primera visión que tuvo mostró claramente que algo estaba pasando en la morada de Demeter, o que algo sucederá en la morada de Demeter. No tenía idea de qué era la montaña en la segunda visión ni reconoció al ser en la tercera. Parecía poderoso, pero ¿por qué Bajra comenzó a tararear en su presencia? Estaba tan perdido en sus pensamientos que apenas notó el hecho de que estaba completamente curado. Su mente vagó un poco antes de volver a las visiones. ¿Grover Underwood está muerto?, pensó, con el rostro sombrío. El sátiro fue uno de los personajes más importantes de la serie, siendo fuente de motivación y amistad para el protagonista. Él también fue el sucesor del dios caído, Pan, y en el futuro se convertiría en parte del Consejo de los Ancianos Hendidos.
Su participación en la batalla de Manhattan ayudó a matar al titán Hyperion e incluso retrasó lo suficiente a Cronos para que Perky pudiera cumplir la gran profecía. Era uno de los personajes de contraste y uno realmente importante en eso. Athos siempre había sabido que lo que había hecho hasta ahora cambiaría drásticamente el canon. Incluso había matado al antagonista principal de la primera serie, pero ver las consecuencias de sus acciones con sus propios ojos hizo que las cosas se asimilaran. Grover Underwood estaba realmente muerto. ¿Cómo afectaría esto al desarrollo de Perky? ¿Cuántos otros personajes de la serie habían muerto a causa de sus acciones? ¿Le importaba siquiera si lo hacían? ¿Estás bien? Athos miró a su derecha a su padre, que observaba a lo lejos una manada de orcas. Su espalda estaba recta como un palo y sus manos entrelazadas detrás de él. Los hábitos son difíciles de morir. Sí, solo sueños extraños, suspiró Athos antes de ponerse de pie y estirar los brazos y las piernas. Los miró con asombro, la primera vez que realmente lo hacía después del ritual. Ahora tenía el aspecto de un hombre de unos 20 años que se sentía genial. Se había cansado de correr en un cuerpo de 12 años. Su cuerpo divino era un impulso tan insondable para su fuerza que incluso su padre ya no podía competir con él, pero eso cambiaría si la divinidad entrara en juego. Perastos y Leviatán habían evolucionado para volverse mucho más fuertes y ahora tenía una nueva arma que probablemente podría competir con el rayo maestro o incluso superarlo. Pero lo que realmente lo confundió más fueron sus nuevos poderes. Crepitar. Una luz negra brotó de su palma, rodeando su antebrazo. Hizo todo lo posible para controlar su flujo, pero fue en vano. Cintas de luz salieron disparadas en varias direcciones, chocando contra el interior de la burbuja dorada. Era caótico e incontrolable, pero lo más importante, extremadamente potente. Débiles grietas comenzaron a extenderse en la barrera dorada antes de que se viera obligado a retraer su rayo. Hay mejores maneras de saludar a tu padre, se rió Heracles y se dio la vuelta con una leve sonrisa. Agitó su mano, curando las grietas y formando dos sillas idénticas hechas de luz. Toma asiento. Tenemos mucho de qué hablar, Athos, asintió antes de hundirse en la construcción de luz. ¿De verdad necesitas una capa?, preguntó Heracles, frunciendo el ceño a Perastos. No exactamente, entonces, ¿por qué mantenerlo? Déjame decirte, es inconveniente. Se ve genial. ¿No es razón suficiente? No es bueno en un figo. Es genial, las capas son un pasivo, es genial. Ah. Bien. Quédatelo. Resopló Heracles. ¿Querías preguntarme algo, no? Athos asintió y convocó su relámpago una vez más. ¿Cómo es que de repente tengo este poder? Parece terriblemente similar al que tienen los hijos de Zeus. Mi control sobre aeroquinesis es mucho más débil ya que solo puede afectarme a mí, pero aún puedo volar. Heracles se quedó mirando la iluminación con una mirada melancólica en sus ojos. Athos lo vio reflejado en sus ojos azules. Es una larga historia, Heracles suspiró y se echó hacia atrás. ¿Quieres la respuesta larga o la respuesta corta? Solo quiero darle sentido a lo que me sucedió. Ganar un cuerpo divino parece ser solo un efecto secundario, aclaró Athos. Ya veo, Heracles asintió pero siguió mirando al techo. Su atuendo parpadeó, transformándose brevemente en una toga morada antes de volver a convertirse en una túnica griega. La respuesta corta es fe, la respuesta corta es la fe, suspiró su padre, sus ojos mirando al vacío, como si estuviera reviviendo un pasado sombrío. La ceja de Athos se elevó ligeramente. La toga púrpura solo apareció cuando la personalidad romana de su padre, una que aún no había visto en persona, se hizo cargo, un efecto secundario de Roma conquistando Grecia. La mayoría de los dioses griegos tenían personalidades duales, una griega y otra romana, lo que llevó a dos conjuntos de semidioses que se quedaron en dos campamentos diferentes, campamento mestizo y campamento Júpiter. Neptuno, la segunda personalidad de Poseidón, había quedado inconsciente después de proteger ese mismo campamento Júpiter del descenso del cielo, lo cual era irónico ya que los romanos no veían a Neptuno de la mejor manera. Los romanos solo salieron a la luz en la segunda serie de libros, Los héroes del Olimpo, ya que los dos grupos de semidioses se mantuvieron separados mientras luchaban cada vez que se encontraban. Fue en el tercer libro de la serie que Perky y sus amigos conocieron a su padre, que tenía su personalidad romana en ese momento, que era mucho más rencorosa y rota que la versión griega que conocía. No había dejado la mejor impresión en los semidioses a pesar de ser el patrón de todos los semidioses. Ah, no tienes idea de lo que es Fight, ¿verdad?, murmuró Heracles. Sé que es vital para los dioses. Los dioses se desvanecen en su ausencia, ¿verdad?
aclaró Athos, a lo que Heracles simplemente resopló. Ojalá eso fuera todo, se rió Heracles impotente. Es mucho más que eso, algo que ni siquiera yo logro comprender. Tal vez solo los dioses mayores entiendan de verdad, pero te diré lo que sé. Se inclinó hacia adelante. Dime, ¿por qué crees que Zeus prohíbe a los dioses interactuar demasiado con los mortales? ¿Por qué castigó a Prometeo? ¿Por qué los héroes se usan como herramientas en lugar de que los dioses mismos hagan el trabajo? No me digas que eso es todo fe, dijo Athos. De hecho, se preguntó por qué ocurrieron tales reglas y eventos absurdos, pero lo dejó de lado, pensando que era solo otro ejemplo de la arrogancia de los dioses. Sin embargo, con la forma en que su padre formuló las preguntas, no pensó que la respuesta fuera tan simple. Jaja. No podrías estar más equivocado. Es el destino, respondió Heracles, su rostro se estiró en una sonrisa triste. ¿Eh? ¿Destino? Bueno, piensa en ello como el mundo para una comprensión más fácil. Llamar a Moira y los destinos hace que todo sea realmente confuso. ¿Como las leyes antiguas? Athos frunció el ceño, cada vez más confuso. Los atletas olímpicos interactuaron con semidioses y mortales en el libro en numerosas ocasiones. Si fuera una ley antigua que prohibía involucrarse, entonces el panteón griego ya no existiría. Además, ¿no mencionó Shiva que el mundo actuó solo en autoconservación? No exactamente. ¿Cómo pongo esto? Ajá. Causalidad. ¿Causalidad? ¿Como en causa y efecto? Precisamente, Heracles asintió. Los dioses y los inmortales en general son inherentemente ajenos al mundo, pero también son esenciales para su supervivencia. ¿Por qué? Sobre eso, no tengo ni idea, pero es por esa misma razón que estamos encadenados por el destino, el mundo, no completamente esclavizados pero tampoco gratis. ¿Eh? ¿Dónde está la causalidad en esto? ¿Y qué tiene que ver la fe con nada? Desafió Athos, frunciendo aún más el ceño. Paciencia. Ya no se puede tomar su tiempo para contar historias, refunfuñó Heracles. Está bien, lo siento viejo. Adelante, suspiró Athos. Bien, sonrió Heracles. ¿Dónde estaba? Causalidad. Sí, causalidad. Cuanto más interactuamos los dioses con las especies inteligentes, más reacciones negativas enfrentamos del destino. Hay una razón por la que existe la niebla, ya sabes. Nubla la mente mortal, haciendo que lo sobrenatural sea natural. Reduce en gran medida la reacción negativa enfrentamos. ¿Reacción? ¿Pero por qué? No tengo ni idea, se encogió de hombros Heracles. Solo soy un dios menor, hijo. Puede parecer que sé mucho, pero en realidad, estoy un poco menos despistado que tú. Bien, te daré el beneficio de la duda, pero ¿por qué no te enfrentas a ninguna reacción violenta ahora? ¿Me estás hablando a mí, no? Soy una especie sensata e inteligente. ¿Estás seguro de esa parte inteligente? Hey. Está bien, me detendré, sonrió Heracles, como si molestar a su hijo fuera lo mejor del mundo. Las leyes de la causalidad o el destino o el mundo, como quieras llamarlo, solo actúan cuando una gran parte de las especies sapientes están involucradas. La reacción depende de quién la lleve. Tu divinidad podría ser suprimida, tus seres queridos asesinados o asesinados. Los ojos de Heracles se agudizaron, oh viejos enemigos resucitados. Todos esos casos son relativamente raros, en su mayoría son solo lesiones graves que empeoran progresivamente a medida que aumenta la reacción. Si el evento es lo suficientemente grande, el dios mismo puede dejar de existir, no muy diferente de lo que sucede cuando un dios quebranta las leyes antiguas. ¿Qué pasa con la inundación de Deucalión? Se dijo que Zeus acabó con la humanidad misma al inundar la tierra. ¿No es eso lo suficientemente grande? Replicó Athos. El final de la Edad del Bronce y el comienzo de la Edad del Hierro se debieron a una de las rabietas de Zeus. Solo 2 personas sobrevivieron flotando en un cofre de madera. Si Zeus pudo hacer eso, entonces ¿por qué lo hizo? ¿Acabar con Prometeo? Buena pregunta, reconoció Heracles. En primer lugar, las historias pueden ser exageradas, pero en segundo lugar, ahí es donde entra la fe. Adelante, dijo Athos, intrigado. Verás, el destino no es más que el mundo mismo, la creación para el caso. Y la fe, que nace del alma mortal, es la antítesis del mundo. Gritó Athos, poniéndose de pie. El alma era lo más parecido a caos puro, la razón por la que los dioses podían torcer la realidad en primer lugar, y caos era todo lo contrario de la creación. Era la nada. Esta fue la misma razón por la que Dark Magic, que proviene de caos, era tan inestable cuando se usaba. Ataboy. Heracles se rió. Espera.
Entonces la fe es como la moneda que usan los dioses. Cuanto más tientas al destino jodiendo a las especies sapientes, más fe necesitas sacrificar. Entonces los dioses acumulan fe para este propósito. Cuestionó Athos. Tienes razón, pero es algo más que moneda. Los ojos de Heracles se oscurecieron. Si suficientes mortales creen en algo, entonces la realidad misma puede cambiar. La fe es un arma de doble filo. Nos ayuda a liberarnos temporalmente de los grilletes del destino, pero también estamos sujetos a los cambios que vienen con él. Esa es la razón por la que perdí mi electroquinesis y aeroquinesis. Cuando yo era un semidios, me negué a usar los dones que me dio mi padre porque odiaba el hecho de que me abandonaron. Odiaba el hecho de que era un hijo bastardo nacido porque el rey de los dioses no podía mantenerlo en sus pantalones. Mi orgullo era demasiado grande. Eventualmente, con el paso del tiempo, a medida que ganaba más renombre, las leyendas que la gente escribió sobre mí no mencionaron el hecho de que tenía poderes sobre Lightning porque nunca me importó usarlos. Cuando papá me hizo un dios, me di cuenta de las consecuencias de lo que había hecho. Ya no podía usar esos poderes y mis hijos tampoco los heredaron. A veces todavía me pregunto si realmente los tenía en primer lugar. Su voz se apagó. Los ojos de Athos se endurecieron. Ser un dios no sonaba tan tentador. Afrodita insinuó esto en ese entonces. ¿De qué sirve tener tanto poder si no lo usamos? Tener la capacidad de hacer tanto, pero ser castigado por usarla sonaba horrible. Lo que era peor era que los mortales dictaran tu propia existencia. Sí recordó una línea de la tercera serie de libros de Apolo, quien dijo que recordaba haber tenido que usar una peluca gris en el siglo XVIII que no se le salía. Esto no explica por qué los dioses no pueden revelarse a los mortales, ¿verdad? ¿Por qué Zeus no puede simplemente declarar su existencia al mundo y acumular suficiente fe para ignorar la reacción violenta del destino? Argumentó Athos. Heracles resopló una vez más. ¿Crees que no hemos pensado en eso? La reacción violenta del destino supera con creces la fe que podríamos acumular al hacer eso. Seríamos derribados instantáneamente sin importar cuán grandes sean nuestras reservas. La única forma de interactuar con una gran cantidad de mortales es a través de los fenómenos naturales en la actualidad. Detener tormentas, enviar una señal en forma de pájaro, cosas así. Si tus reservas de fe se reducen a la nada, entonces te desvanecerás, hundiéndote en el abrazo de caos. El lugar de descanso de millones de dioses olvidados. Bueno, eso rara vez sucede ahora, debido a la llegada de Internet y Wikipedia. Los dioses rara vez se olvidan ahora. Athos suspiró antes de ponerse a pensar. Entonces, ¿estás diciendo que los dioses que se adoran actualmente tendrían reservas de fe mucho más grandes y, por lo tanto, tendrían más libertad? Tienes razón. Es por eso que debes tener cuidado con eso, dijo Heracles, señalando la palabra brillante en su antebrazo. La entidad que te dio ese arco probablemente tiene reservas de fe que el panteón griego no puede comprender. Ya veo. Athos asintió, examinando su brazo una vez más. Esta fue una charla esclarecedora, pero ¿por qué de repente obtuve acceso a mis poderes nuevamente? La expresión adusta de Heracles se transformó en una sonrisa. Eres diferente de otros inmortales, hijo. El ritual probablemente acercó tu alma a la nada primordial. Este audio ha sido creado por Puffy03, si lo escuchas en otro canal que no sea este, significa que me han robado, ratero. Fatebreaker, murmuró Athos, sus ojos azules brillando. Realmente había subestimado la importancia del título. Anteriormente había pensado que simplemente le permitía escapar de las maquinaciones de las parcas, lo cual era absurdo por derecho propio, pero en realidad, parecía ser mucho más que eso. Las parcas. Se volvió hacia su padre. ¿Qué pasa con ellos? Heracles levantó una ceja. Son diferentes del destino del que estás hablando, ¿verdad? ¿El mundo? Sí, de hecho son diferentes. Sin embargo, ¿cómo exactamente se me escapa? No sé si están sujetos a las mismas restricciones que los dioses. Entrecerró los ojos de Heracles. Pero si lo que dices es cierto y Zeus realmente los ha atrapado, entonces puede que no sean tan poderosos como dicen las leyendas, o el abuelo puede ser así de formidable. Se rió Athos, pero se detuvo cuando vio el rostro sombrío de su padre. Hijo, el poder de Zeus no es para bromear. La gran cantidad de divinidad que posee podría ahogar a todos los demás atletas olímpicos, excepto a sus hermanos, combinados. Él solo venció a Tipoón mientras el resto de los atletas olímpicos huían aterrorizados. Pulverizó al palacio de Cronos con un solo rayo, y durante la gignotomanquía, el rostro de Heracles se volvió aún más sombrío. Si no fuera por la invencibilidad condicional de los gigantes, podría haberlos eliminado a todos por sí mismo.
Athos asintió para sus adentros. Vajra era tan aterradoramente poderoso por una razón, pero aún dudabas y un disparo de su máxima potencia podría vencer a Zeus. Independientemente, ahora tenía que concentrarse en volverse lo suficientemente fuerte como para manejar Vajra con facilidad. Si uno ignoraba la mezquindad y las aventuras desagradables de Zeus, era una entidad que era sorprendentemente inteligente. Alguien que lideró su panteón a través de la titanomaquia, la gigantomaquia y luchó contra el monstruo más poderoso que jamás haya existido. Pero lo más aterrador de él era su habilidad para eliminar la divinidad de otro inmortal, una habilidad que solo él parecía poseer entre los dioses mayores y lo suficientemente fuerte como para afectar incluso al mismo Poseidón. Fue la base de la tercera serie, Los rastros de Apolo, donde Zeus despojó a Apolo de su estado y de la divinidad como castigo. No parecía poder usar la habilidad a menudo, pero parecía demasiado poderosa para ser verdad. ¿Estaba relacionado con que él poseyera una semilla caos? Espera, si esa es la razón, entonces puedo hacer algo similar una vez que ascienda. Pensó Athos, su corazón comenzaba a latir con anticipación. La imagen de él arrancando la sonrisa de suficiencia de los rostros de Janus le dio más alegría de la que esperaba. Parecía que guardar rencores era otro defecto suyo. En ese momento, Heracles se aclaró la garganta y se levantó, llamando la atención de Athos. Hizo un gesto con la mano y la burbuja se expandió, se volvió rectangular y se alargó unos cientos de metros. Guarda la charla deprimente para más tarde. Lo que sí necesitas abordar en este momento es tu forma de pelea descuidada. Parecías un bárbaro cuando peleaste con el bastardo borracho. ¿Eres realmente a quien enseñé durante 7 años completos? Oye. Es difícil acostumbrarse a esta nueva voz, no hay excusas. Levántate, estamos entrenando ahora mismo. Una sonrisa iluminó el rostro de Athos. Sí, señor. 2 hombres fornidos se rodearon lentamente, con las manos cerradas en puños y protegiéndose la cabeza. Heracles vestía su atuendo habitual, una túnica griega blanca y sandalias, mientras que Athos simplemente hizo que Pelastos se transformara en pantalones negros, revelando su cuerpo perfectamente esculpido que parecía tallado en bronce puro. No quería que su armadura absorbiera ningún daño en este momento. Lo único que había en su cuerpo era el reloj que usaba como inventario. Su padre quería que sintiera cada golpe y aprendiera de sus errores. Se miraron a los ojos y cada uno respiró hondo. Cada vez que Heracles movía las piernas, Athos también lo hacía, manteniendo a su padre en el centro de su visión. ¿Qué planeas hacer ahora que has ganado fuerza?, preguntó Heracles antes de lanzar un puño a la cara de Athos. Los ojos de Athos se entrecerraron cuando se dio cuenta de que el puñetazo prácticamente no tenía fuerza detrás. Era una prueba de técnica. Su cuerpo se relajó y sus músculos se movieron en visible armonía mientras levantaba el codo justo a tiempo para cambiar la trayectoria del golpe. Tengo que reunirme con Nereus para completar nuestro trato, respondió, dando un paso atrás y adoptando una postura más defensiva. Pero creo que hay un lugar al que tenemos que ir antes de eso. Las caderas de Heracles se torcieron y su pierna derecha salió disparada hacia la cabeza de Athos como una bala. ¿Y dónde está eso? Athos instintivamente levantó otro codo para redirigir el ataque, pero esta vez giró el hombro para desequilibrar a su padre. Luego lanzó una patada de gancho por su cuenta, su técnica igual de impecable. La morada de Demeter. Por lo que he discernido la última vez que fui allí, está en algún lugar de Kansas. Son los sueños que he estado teniendo. Heracles bloqueó la patada que estaba dirigida a su hígado con facilidad antes de levantar una ceja con una expresión tonta. Oh, Demeter, ¿verdad? Un representante animalista, un gruñido Tilian escapó de la garganta de Athos mientras lanzaba un gancho con mucha más fuerza que antes. Ella trató de matarme 2 veces. Heracles instantáneamente retrocedió esquivando el golpe. ¿Ellos hacen eso, no? Suspiró, sus ojos se oscurecieron ligeramente cuando un recuerdo desagradable afloró. Fue solo por un momento. Su expresión inmediatamente recuperó su vigor y se deslizó en una postura ofensiva. Su sesión de entrenamiento continuó durante horas con el padre y el hijo usando apenas fuerza, sin que ninguno de los lados ganara la partida. Un grifo, un cepillo. Un tic, un paso lateral. Los ataques de Heracles parecían fluir con una fluidez que uno no esperaría de una persona que prefiere los garrotes. Por otro lado, Athos era un muro de ladrillos, anticipando y bloqueando con calma cualquier combinación que lanzara su padre. Una finta, un contador. Un jab, un cambio. Esto no está funcionando, refunfuñó Athos mientras esquivaba el millonésimo puñetazo que le lanzó su padre.
El combate se prolongó durante 2 días continuos, pero tanto el cuerpo de Heracles como el suyo estaban en sus mejores condiciones. Ni una gota de sudor resbalaba por su piel. ¿Por qué dices eso?, dijo Heracles, dando un paso atrás. No veo ningún sentido en esto. Lucho con un hacha. ¿No debería estar entrenando para asegurarme de que puedo explotar con poder en lugar de controlarlo? ¿Entonces crees que esto es una pérdida de tiempo? Heracles tituló su cabeza. Bueno, balbuceó Athos. Ven a mí entonces, dijo Heracles, extendiendo las manos. ¿Eh? ¿Qué? Tu cuerpo supera al mío cuando se trata de fuerza ahora, aunque no por mucho. Te mostraré lo importante que es el control, con armas o no. Juro por el río Styx que no usaré mi divinidad cuando contrarreste tu próximo ataque. El trueno retumbó en la distancia. La ceja de Athos se crispó. ¿Estás seguro? Positivo. Ven. ¿O te vas a acobardar? Athos resopló y se inclinó hacia adelante. Sus muslos se hincharon antes de acelerar, agrietando el suelo dorado. Grieta. Se oyó un estampido sónico cuando el puñetazo de Athos rompió la barrera del sonido y se dirigió hacia la cara de su padre. El aire alrededor de su puño comenzó a calentarse mientras gritaba a través de él, pero su padre parecía tan frío como un pepino. Pensó que su padre estaría en apuros para evitar fácilmente el ataque, pero en el siguiente segundo, no, ni siquiera una décima de segundo, descubrió que su visión se inclinaba cuando estaba volteado. Los brazos de Heracles se movieron más rápido de lo que el ojo mortal podía ver cuando agarró el hombro de Athos y realizó un lanzamiento que se habría escrito en muchas leyendas y canciones si alguien alguna vez lo presenciara. Apenas usó fuerza cuando su espalda se dobló y las caderas se torcieron, usando el propio impulso de su hijo contra él y golpeándolo contra el piso dorado reforzado debajo. Auge. Una poderosa explosión de rojo fuego emanó de Heracles, no debido al uso de la divinidad, sino porque se movió con tal velocidad que encendió el aire a su alrededor. Grandes grietas, de más de 50 metros, se extendían desde la humeante figura de águila extendida de Athos. ¿Olvidaste quién es tu padre?, preguntó Heracles, de pie junto a su hijo. ¡Ay! Fue la única respuesta que obtuvo. Mientras tanto, en una amplia y lujosa habitación iluminada por llamas de oro rojizo, candelabros de valor incalculable colgaban del techo mientras pinturas decoraban las robustas paredes. Los pilares blancos que se avecinaban tenían una sensación de majestuosidad y al mismo tiempo emitían un aura antigua. Todo en la habitación podría describirse en una palabra. Extravagante, pero lo que llamó más la atención no fueron los candelabros, ni los grandes y colosales pilares, ni la majestuosa y gigantesca cama que parecía tallada en adamantium, sino la mujer que estaba de pie junto a ella. Era absolutamente hechizante, avergonzando incluso a Deméter. Su largo cabello negro regaliz estaba trenzado sobre un hombro y su vestido largo y suelto que brillaba con colores como plumas de pavo real, formaba ondas en el suelo de mármol. Su postura era impecable y exudaba un aura real e inaccesible. Sus suaves ojos marrones miraban fijamente a la figura sobre la cama con una expresión complicada. La figura era la de un anciano que se veía terriblemente débil y flaco. Lo que podría haber sido una barba larga y saludable ahora era gris, deshilachada y andrajosa. Las arrugas cubrían su piel y sus ojos estaban cerrados, cada respiración sonaba como si fuera la última. La caída te ha pasado bastante factura, ¿no es así, querida?, susurró la mujer, su voz suave se sumó a su belleza de otro mundo. Descansa bien, mi amor. La abuela está en un estado aún peor, pero probablemente ya lo sepas, ¿no? Siempre lo sabes, la mujer suspiró y se inclinó levemente. El concilio ha sido aplazado debido a algunas complicaciones. Espero que estés lo suficientemente saludable para asistir. Que el destino te guíe a la gloria. Y ella se fue. El hombre tosió y de repente se enderezó, como si su cuerpo enfermizo no fuera más que una fachada. Un destello azul iluminó la habitación y la figura del hombre comenzó a llenarse. Sus músculos aparentemente atrofiados comenzaron a expandirse y sus arrugas retrocedieron, escurriéndose. Su patética barba se acortó y parecía recortada, volviéndose gris y el cabello negro hasta los hombros caía en cascada por su cuello. Se levantó de la cama con un solo movimiento fluido y un traje a rayas se materializó a su alrededor, abrazando su forma alta e imponente. Sus ojos se abrieron, revelando pupilas de color azul eléctrico que parecían crepitar con poder y lanzar relámpagos. ¿Destino? ¡Ja! Yo controlo mi propio destino. Gritó, su voz profunda resonó en la gran sala.
Cada palabra fue enunciada a la perfección y emanaba tal confianza que casi parecía querer hacer realidad lo que quería. En ese momento, el aire pareció volverse más pesado y una voz de mujer vieja y marchita respondió a la audaz declaración del hombre. Entonces ese no sería Fate, ¿verdad? Entonces ese no sería Fate, ¿verdad? Respondió la voz, su tono estaba cubierto de sarcasmo. ¿Me tienes allí?, murmuró el hombre mientras se ajustaba la corbata. Luego caminó hacia una pared en blanco a su derecha. Sus largas zancadas cubrieron la gran distancia en cuestión de segundos. Su dedo índice golpeó la pared de mármol blanco e inmediatamente se volvió viscoso. Las ondas emergieron de donde tocó la pared antes de que se abriera para formar una gran ventana que reveló una vista impresionante. Enormes palacios y jardines interminables, pájaros exóticos y parques deslumbrantes, criaturas míticas y hermosas fuentes. Las bulliciosas calles estaban llenas de una cantidad de personas extrañamente hermosas que irradiaban poder y parecían eternas. El sol asomaba muy levemente por detrás de las nubes, bañando la ladera de la montaña con un color naranja claro, como si estuviera cubierta de miel. Si alguna vez existió el paraíso, sería este, pero la expresión del hombre permaneció como estaba. ¿Cómo le fue a Apolo?, dijo, mirando el interminable mar de nubes en el fondo de la montaña flotante. Fracasó. Se está deformando mientras hablamos, respondió la voz marchita, con evidente schadenfreude en su voz. La ceja del hombre se movió ligeramente. ¿A quién conoció? Silencio. ¿A quién conoció?, repitió, su voz más pesada y sus ojos entrecerrándose. No sabemos qué. Tronó y se dio la vuelta. 3 hilos de color púrpura azulado se extendían desde su sección media y se fusionaban en 3 figuras separadas y encorvadas. Eran mujeres ancianas con cabello plateado recogido hacia atrás en un pañuelo blanco y brazos huesudos. Todos vestían vestidos de algodón idénticos, pero cada uno sostenía objetos diferentes. Cloto, el destino del nacimiento, sostenía un gran ovillo de hilo. Lachesis, el destino de la vida, sostenía 2 agujas de tejer y parecía estar tejiendo algo usando el hilo de Cloto. Atropos, el destino de la muerte, sostenía un gran par de tijeras negras como la brea que irradiaban peligro. Eran las Moirai, más conocidas como las Parcas. Mientes. Fuera. ¿Quién es? ¿Es la anomalía? Gruñó Zeus y las manos entrelazadas detrás de su espalda crujieron con un relámpago azul brillante. El Moirai podría diseñar una miríada de caminos que podrían suceder e incluso influir en ellos hasta cierto punto. Los había usado para planear cuidadosamente sus próximos movimientos, aunque con diversos grados de falla. Después de todo, las Moirai, a pesar de empequeñecer a casi todos los seres que había conocido, no eran omniscientes. Aún así, su previsión perdió toda credibilidad cuando ocurrió la caída. El cielo nunca debería haberse encontrado con la tierra. Alguna vez. Tenía a Moirai bajo su control y sabría si sus divinidades se vieron afectadas, por lo que solo podía atribuirlo a que la realidad se había ido a la mierda o atribuirlo a un ser al que llamó anomalía. Un ser libre de las limitaciones del mundo. Uno sin destino. Uno que escribió su propio destino. Nosotros no mentimos, dijo la Moirai en armonía. Tampoco es la anomalía. Nuestros hilos han sido purgados de este. El semblante de Zeus se oscureció, como una nube de tormenta. Si los hilos hubieran sido purgados del ser, entonces la Moirai no tendría influencia sobre ellos. ¿Otra anomalía? Silencio. Responde. Tronó y su ojo izquierdo parpadeó brevemente de color púrpura, sus pupilas tomaron la forma de un loto marchito. ¡Uk! Las Parcas gimieron cuando Unicor se deslizó por su barbilla. Era evidente que no querían responder al hombre. El odio se podía ver claramente enconándose detrás de sus pupilas nubladas. No, no es una anomalía, escupió Cloto, limpiándose la barbilla. El mundo todavía afecta al ser. ¿Qué? Zeus frunció el ceño. Nunca se había encontrado con un dios así. Un dios que no poseía las cuerdas del destino pero que aún estaba afectado por el mundo y la reacción que venía con él. ¿Qué estaba pasando? Primero, la anomalía que arruinó todos sus planes y ahora esto. ¿Dónde está su ubicación?, murmuró. No sabemos. ¿Qué? ¿Mi hijo no le dijo al consejo? Él le dijo al consejo que iba a investigar un aumento de energía, pero no dónde estaba dicho aumento. Joder. Un rayo de lightning salió disparado sin querer de su hombro y golpeó la pared a su izquierda. Se reformó instantáneamente, pero Zeus no parecía estar menos enojado. Dime alguna buena noticia. Tiene que haber alguna. No dormí tanto tiempo después de la caída para despertarme con esto.
La Moirai no respondió. Zeus miró lentamente hacia arriba, sus ojos ahora eran de un azul brillante. Grieta. Cintas de relámpagos azules se enroscaron alrededor de su ancho cuerpo, el piso se agrietó debido solo a su aura. Parece que olvidaste algo, dijo, dando un paso adelante y abalanzándose sobre las tres mujeres. Te lo ordeno. No importa cuán poderoso seas, permanecerás atrapado porque yo lo digo. Siento que estás ocultando algo. Así que habla. Cloto suspiró antes de hablar a regañadientes. Toon ha sido asesinado. El relámpago que rodeaba a Zeus parpadeó antes de desaparecer cuando levantó la vista con genuina sorpresa. Él. ¿Cómo? Dijo, su mente regresando a la primera gigantomaquia. Incluso Porfirión, el gigante que fue granizado para ser un contraataque directo a él, no representaba tanto desafío como lo hizo el gobernante del destino, Toon. En su apogeo, su nivel de poder le permitió igualar el ataque más fuerte que el Master Gold podía conjurar. Si no fuera por la ayuda de Moirai, el Olimpo habría caído hace eones. No sabemos. Jodidamente inútil. Gritó y la Moirai tosió otra gota de Ichor. Creemos que esta vez es la anomalía, dijo Atropos apresuradamente y se calmó antes de mirar por la ventana. El Moirai había sellado una gran parte de los poderes de Toon cuando fue derrotado, no asesinado, eso sí, en la primera gigantomaquia y el gigante probablemente se había debilitado aún más a lo largo de los años, por lo que no era un gran riesgo esta vez. Su muerte fue una buena noticia, no por la amenaza que representaba, sino por un trato que Zeus había hecho con cierta persona. Hablaremos más de este incidente más tarde. El tiempo es esencial en este momento, dijo Zeus antes de mover un dedo. El Moirai volvió a convertirse en hilos de color púrpura azulado que fueron absorbidos nuevamente por su abdomen. Con un salto, saltó por la gran ventana, pero en lugar de caer al suelo, se disparó hacia el cielo con un estampido sónico. Auge. Otro estampido sónico sonó cuando Zeus atravesó la mesosfera y entró en la termosfera. La temperatura no le incomodó, pero su rostro estaba arrugado por el dolor cuando Ichor subió por su garganta. Se enfrentaba a una reacción violenta simplemente por volar demasiado alto. El mundo era realmente cruel. La mesosfera marcó el final de su dominio y el límite desde el cual comenzaría a enfrentar la ira del mundo. Nunca le gustó que Dios tratara de escapar de su control a pesar de que tenía un sistema de seguridad infalible. Los segundos pasaron mientras disparaba directamente hacia arriba y soportaba el dolor punzante en el pecho. Sus heridas comenzaron a acumularse, haciéndose más peligrosas por segundos. Era como si sus entrañas se estuvieran quemando lentamente y licuándose en un lodo dorado, pero finalmente alcanzó su objetivo. Atravesó una nube gigante y lo que vio sus ojos lo hizo jadear de asombro. Nunca se acostumbraría a la vista. Había llegado al borde de la exosfera. Lo más cerca que podía estar del borde del espacio. Estrellas centelleantes cubrían los cielos de tinta, sus cuerpos brillantes formando patrones en la oscuridad infinita. Zeus exhaló lentamente, el anhelo era evidente en su rostro rugoso, pero al instante siguiente se puso rígido. El contorno de su cuerpo se volvió borroso y sintió que su propia existencia se desmoronaba. Muerte. Joder. Gritó y una fina capa azul brillante de divinidad cubrió su cuerpo disminuyendo drásticamente el efecto desconocido, pero sus heridas inmediatamente se encendieron, haciendo que su piel palideciera. Sin embargo, ese no fue el final. La capa de divinidad comenzó a corroerse y un campo de fuerza terriblemente poderoso envolvió su cuerpo, casi haciendo que su columna vertebral se torciera y suprimiendo su divinidad. No me someteré. Gritó y sus ojos brillaron con determinación. La divinidad brotó de su cuerpo en grandes franjas, cubriendo su cuerpo en un capullo transparente. Sin embargo, incluso eso comenzó a corroerse, pero a un ritmo drásticamente reducido. Unos segundos más tarde, el campo de fuerza retrocedió pero la corrosión permaneció. Zeus suspiró aliviado antes de agacharse y toser. Una vez que terminó, se enderezó, pero sus manos brillaban doradas con Ichor. Tenía que pasar por esto cada vez que entraba en Glom, la frontera de Exospere, el espacio que separaba la Tierra y el vacío del espacio. Era donde el mundo era tanto el más fuerte como el más débil. Puede sonar contradictorio, pero ambas afirmaciones eran igualmente ciertas. Cualquier dios que se atreviera a entrar en la penumbra se encontraría con el mundo acercándose a ellos con toda la intención de borrarlos de la existencia. Ninguna cantidad de fe podría contrarrestarlo, pero su divinidad podría hacer el truco.
Por supuesto, la corrosión obligaría a dicho dios a quemar continuamente su divinidad, pero el hecho es que la divinidad fue suficiente para suprimir temporalmente el mundo en la oscuridad y solo en la oscuridad. La divinidad sería inútil contra el mundo fuera de este lugar. Si eso no fuera lo suficientemente sorprendente, las leyes antiguas no significaban nada aquí, lo que implicaba que Gloom era el único lugar donde los panteones podían interactuar. Zeus respiró hondo antes de mirar a su alrededor, absorbiendo su entorno. Sus ojos azul eléctrico emanaban un asombro infantil que uno no esperaría del poderoso dios del rayo y el cielo. Las estrellas brillaban, los planetas bailaban mientras las galaxias giraban en la negra extensión. Levantó una mano, con la esperanza de arrancar los puntos blancos brillantes frente a él, pero todo lo que agarró fue aire. Tan cerca, pero tan lejos, suspiró, mientras un relámpago bailaba inconscientemente en su palma extendida. Podía ver una delgada barrera en la distancia que marcaba el final de la penumbra. Los mortales la llamaron la línea Kármán, una barrera imaginaria más allá de la cual la atmósfera de la Tierra deja de existir, pero para los dioses no era nada imaginario. No importa cuánto lucharon, nunca pudieron abrirlo. Los atrapó en este Eyole donde tenían más restricciones que libertad. Incluso el rayo maestro no podía rascar la barrera, pero los mortales y los productos de sus ajustes podían pasar a través de ella como si fuera realmente imaginaria. Los inmortales fueron reprimidos mientras que los mortales vagaban sin restricciones. Los dioses estaban encadenados mientras que los humanos eran libres. Irónico. Zeus suspiró una vez más antes de apartar la mirada del cielo. Su tiempo aquí fue limitado. Una vez que toda su divinidad fuera corroída, estaría a merced del mundo y su mismo ser sería borrado. Hizo un movimiento rápido con la muñeca y en su palma apareció una losa pequeña, lisa, blanca y circular. Parecía ser el producto de la cerámica y parecía relativamente mundano. Luego cerró su puño y lo aplastó, convirtiéndolo en polvo. Pasaron unos minutos, pero aparte de la basura espacial ocasional que pasaba zumbando, no sucedió nada. Frunció el ceño, pero en ese mismo momento, un punto blanco apareció debajo. Algo se precipitaba hacia la penumbra a gran velocidad. No era nada antes que su propia velocidad, pero no obstante era encomiable. A medida que el punto se acercaba, sus características se hicieron más claras, es decir, si tenía características en primer lugar. Era una bola de energía blanca que tenía un rastro de luz que se extendía desde su espalda, haciéndolo parecer algo parecido a un cometa. Atravesó la atmósfera antes de irrumpir en la oscuridad y aparecer ante él. Nunca pensé que vendrías. Esperaba que enviaras a tu nieto, dijo, llevándose las manos a la espalda y tratando de parecer lo más intimidante posible. La bola de energía parpadeó como si fuera inestable antes de que hablara una voz débil. Eres tan poderoso como dicen las historias, dios del rayo, tus reservas de divinidad son formidables. En cuanto a mi nieto, Onag no tiene la divinidad requerida para hacerlo. Un ataque de tos siguió a la respuesta. Disculpas. El mundo es tan implacable como siempre. De hecho lo es, respondió Zeus, su rostro ahora estoico, el asombro infantil que había mostrado anteriormente se había ido. ¿Por qué me has llamado, señor del rayo? Cuestionó el ser, su voz sonaba como si estuviera al borde de la muerte. En lugar de mostrar cuán débil era, mostró cuán formidable era Zeus. El encendido el daño real al que se había enfrentado mientras se dirigía hacia el Gloom era interno y era trivial. Deberías saberlo. Mi parte de nuestro trato está completa. Toon ha sido asesinado. Tu venganza está completa, dijo, manteniendo la cabeza en alto, sin una pizca de vergüenza en su rostro. El ser permaneció en silencio por unos segundos, digiriendo la información, antes de volver a hablar. ¿Cuánto tardará en volver? Milenio en el mejor de los casos. ¿Lo hiciste tú mismo? Inquirió el ser. ¿Eso importa? Respondió Zeus. No, no lo hace, murmuró el ser. Por eso, espero que esto te traiga paz. Zeus permaneció en silencio mientras el ser lloraba. ¿Crees que soy estúpido? Murmuró el ser. Silencio. Puedes hablar libremente. Ambos sabemos que puedes aniquilarme en una pelea y yo no puedo retractarme de nuestro trato. Nuestros juramentos lo impiden. Sí. Ofrecer una réplica del Kaba Menge como venganza es la estupidez en su máxima expresión. Oskugu Juno, creo que eres demasiado sentimental para un rey del cosmos, dijo Zeus con frialdad. Los intercambios entre panteones rara vez ocurrían, si es que alguna vez ocurrían.
No solo los dioses aborrecían a sus contrapartes extranjeras por naturaleza, sino cuántos dioses tenían suficiente divinidad para durar en la penumbra por más de unos pocos minutos. ¿Cuántos dioses tenían la capacidad de alcanzar el globo en primer lugar? La respuesta fue casi ninguna, por lo tanto, que Kugujumo le ofreciera una de sus preciadas armas a cambio de un asesinato temporal era increíblemente estúpido a sus ojos. Kugujumo se rió débilmente. La bola de energía a su alrededor se desvanecía lentamente y se hacía más transparente, revelando la silueta de un pájaro gigante del tamaño de un elefante. Toon arrastró a la fuerza a Poriso fuera de las tinieblas a tu territorio y lo obligó a cargar con la ira del mundo por ir en contra de las leyes antiguas. Traicionó nuestra confianza. Te pusiste del lado de los gigantes en ese entonces. Cosechas lo que siembras, resopló Zeus. Y lo hicimos, suspiró Kugujumo. En este punto, la mitad de la bola de energía se había corroído, revelando claramente la verdadera forma de Kugujumo. Era un gigante, pato. Sus plumas eran de color blanco puro y su pico y patas naranjas. Si no fuera por su tamaño, se habría visto cómico, pero actualmente, todo lo que se veía era lamentable. Un ala estaba muy torcida y deformada y el licor se deslizaba por su pico. Entrar en la penumbra no fue tan fácil como Zeus lo hizo parecer. Levantó su pico y miró directamente a los ojos de Zeus. Por lo menos, me preocupo por mis hermanos. Lucho por nuestro honor. Lucho para preservar nuestro legado. ¿Por qué luchas? ¿Poder? ¿Influencia? Dime. ¿Por qué luchas? Zeus se rió entre dientes y miró directamente a Kugujumo. Las estrellas, dijo, con una sonrisa de suficiencia adornando su rostro. ¿Qué? Zeus miró hacia arriba y el universo pareció reflejarse en sus pupilas. Lucho por alcanzar las estrellas. Creo que atrapé uno. No, no lo hiciste. Te juro que lo hice. Mira la cosa. Maldita sea. Realmente lo hiciste. Heracles miró incrédulo el gigantesco cuerpo serpentino que se retorcía ante la burbuja dorada. Debía tener unos 150 pies de largo y 10 pies de espesor, cada centímetro de su cuerpo cubierto de escamas verdes brillantes que reflejaban la luz. Una delgada línea dorada se extendía desde el interior de la cabeza de cocodrilo del monstruo que conducía a una caña de pescar dorada en las manos de Atos. Sus brazos musculosos se flexionaron cuando tiró del monstruo para verlo más de cerca. Cientos de toneladas de puro músculo tiraron hacia atrás, tirando de la línea dorada, pero las manos de Atos estaban tan quietas que uno nunca adivinaría que una serpiente marina estaba a su merced. ¿Ves? Simplemente tengo más talento, sonrió, mostrando sus dientes blancos como perlas. Habían pasado 2 días desde que habían comenzado esta sesión de pesca y todo lo que su padre había capturado eran algunos cachalotes. Para colmo de males, un escolopendra había usado sus largos bigotes para arrebatar una de las 2 ballenas que atrapó su padre. Bah. Apenas tiene el tamaño de una comida. Poseidón debería liberar a los pequeños, gruñó Hércules, mirando tristemente su propia vara dorada que parecía repeler a los peces. Atos enarcó una ceja. ¿Pequeños? ¿Qué tamaño tienen? Lo suficientemente grande como para merecer la atención de Barnacle Beard, respondió Heracles, mirando con cautela a la serpiente de mar que se retorcía. Esta es una de las más pequeñas. Las serpientes con cabeza de cocodrilo pueden crecer apenas unos miles de pies. Unos pocos miles, apenas, murmuró Atos, mirando a la serpiente de mar que no había cesado en sus intentos de libertad. Todo después de su metamorfosis parecía tan surrealista. Ahora tenía la fuerza para pulverizar montañas, había atomizado a un atleta olímpico, sus armas habían evolucionado y ahora estaba pescando con su padre. Habían pasado 2 meses desde el evento y lo había pasado perfeccionando sus habilidades de lucha y sus nuevos poderes y pasando el tiempo pescando y explorando el mar. Ahora estaba totalmente acostumbrado a su nuevo cuerpo, pero la experiencia de su padre compensaba con creces la diferencia. Le había informado a Nereus de su situación actual y, después de muchas súplicas, logró que el malhumorado dios del mar accediera a extender la fecha límite para la manzana de la inmortalidad. Mientras tanto, la burbuja dorada en la que se encontraban ya había cruzado la mitad del océano Atlántico y su destino, Kansas. Claro, podrían haber ido más rápido, pero su padre había decidido que necesitaba un descanso y no podía estar más de acuerdo. Había pasado por mucho en el corto periodo de tiempo de 1 mes, lo suficiente como para volver loco a cualquiera, e incluso había elevado su estado de ser. Había enfurecido tanto a un primordial, que casi había aniquilado toda la vida en un intento de tomar la suya, sufriendo una reacción violenta inmensa en el proceso.
Tal vez su padre temía que provocaría otro evento de extinción si salía demasiado pronto o temía que también fuera a enojar a Tártaro, pero en cualquier caso, la ruptura con el mundo exterior lo había ayudado mucho más de lo que creía. ¿Vas a dejar ir al pobre bastardo?, dijo Heracles, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Quieres hacer los honores? Quizás te cure de esa pésima suerte que has estado teniendo, sugirió Athos. Muy divertido, se quejó Heracles, pero cortó la línea de todos modos. Ahora ponte de pie. Es hora de entrenar. Los ojos de Athos se iluminaron. El entrenamiento era su momento favorito del día. ¿Qué te he estado enseñando? Pon tu espalda en ello. Tus patadas necesitan trabajo. Lo vi venir desde una milla de distancia. Por los dioses. Mantén tus ojos en mí. Demasiado lento, murmuró Heracles, rechazando el 100º golpe. Athos apretó los dientes antes de retroceder unos pasos. Los combates con su padre tenían que ver con perfeccionar el control y la técnica de su cuerpo. Ambos nunca usaron mucha fuerza en sus golpes y patadas. Lo único que no le gustó fue que no se le permitió sacar a Leviatán ni una sola vez en los últimos 2 meses, sin importar cuánto quisiera practicar sus habilidades con el hacha. Siempre era Pancration y artes marciales mixtas. ¿Cómo vas a usar un hacha cuando no puedes dar un puñetazo?, fue la elocuente respuesta de su padre. Quería discutir, pero después de ser arrojado unos kilómetros al mar, obedeció. Después de todo, su padre era Heracles. Apretó los dientes y fingió un puñetazo en el hígado antes de deslizarse debajo del bloque y enganchar el brazo de su padre sobre su hombro. Te tengo. Sus ojos brillaron, pero antes de que pudiera voltear a Heracles como siempre había querido, sintió que su visión se inclinaba. Ruido sordo. Aterrizó en el suelo dorado con la rodilla de Heracles contra su columna y el brazo contra su cuello. Deberías cuidar tus piernas, sonrió su padre. Esta es tu pérdida número 100. Felicitaciones. Athos suspiró derrotado antes de levantarse a regañadientes. ¿Sabes? Nunca seré capaz de hacer suplex a un rayo, se quejó. Ningún dios cuerdo que supiera quién era intentaría luchar contra él en combate cuerpo a cuerpo. ¿De qué se trata, pues? Sabía que su padre lo sabía mejor que él, pero esto no tiene sentido por mucho que lo pensara. ¿Quieres que te lance de nuevo?, sonrió Heracles, tronándose los nudillos. Creo que con suficiente fuerza seré capaz de llevarte a Kansas de la manera difícil. Vaya. Déjame detenerte allí. Tengo un buen punto, ¿no? No lo haces. No suplexes al rayo. Tú suplexas al dios. Mi punto sigue en pie. ¿Cuándo fue la última vez que convocaste a tu rayo?, preguntó de repente Heracles. Ajá. Te atrapé. Estás tratando de desviar la parte superior, responde a mi pregunta, suspiró Heracles. Bien. Fue 2 semanas después de que me lo explicaras, dijo Athos luciendo un poco confundido. Su rayo había sido el más incontrolable de todos sus poderes. No importa cuánto lo intentó, nunca pudo domarlo. Incluso su dracónica aura, que prácticamente lo agotó de toda energía, era más fácil de practicar y controlar. Lo había intentado durante días, pero fue en vano. Eventualmente había cambiado su enfoque al control de su cuerpo que podía entrenarse rápidamente, eligiendo reflexionar sobre ello más tarde. ¿Por qué se mencionó de repente? Sácalo ahora, respondió Heracles. ¿Ahora? Hice tartamudeo. Está bien, pero todavía no veo el pollé. Crepitar. El rayo negro que brotó de su palma parecía mucho más diferente que antes. A diferencia de la última vez, no se estrelló contra las barreras doradas que lo rodeaban. No se equivoquen, era tan poderoso, rebelde y salvaje como antes, pero esta vez parecía más tranquilo. Como un caos controlado. ¿Qué está pasando?, miró sorprendido a su padre, que lucía una mirada de suficiencia de te lo dije. Cuando peleaste por primera vez después de tu metamorfosis, noté que tu fuerza y tus poderes estaban por todas partes. Lo principal que te faltaba era el control. Tu rayo se origina, no de tu alma, sino de tu cuerpo, o de lo contrario estarías usando la divinidad para generarlo. Así es como ocurre con todos los semidioses, como los hijos de Zeus también generan rayos y vuelan. Por lo tanto, cuanto más control tengas sobre tu cuerpo, más fácil será domar dicho poder. Es similar a cómo los semidioses parecen volverse más competentes con sus poderes cuanto más mayores y más experimentados son. La práctica es de hecho un factor, pero el control del cuerpo es imprescindible, dijo su padre, con una sonrisa cada vez más amplia. No podría saber. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.